Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, yo conocí a Joan Manuel Serrat por estas fechas, en 1980. Me habían avisado que iba a hacer de Rey Mago en la cabalgata que iba a recorrer Barcelona, organizada por el ayuntamiento. Yo trabajaba en una revista pequeña. Entonces me dieron el soplo de que estaban vistiéndose los tres Reyes Magos en una sastrería Llorens, especializada en este tipo de ropajes. Y entonces allá me dirigí con un poco de preocupación porque 2 o 3 meses antes yo me había portado mal. Era una época en la que el periodismo era bastante agresivo, las revistas pequeñas teníamos que hacernos sitio al lado de las gigantes y entonces Joan Manuel, que ya en esa época era un ídolo, evidentemente, él que había sido muy mujeriego, muy ligón, que había ido con las mujeres más conocidas de España, desde Lolita Flores, Pepa Flores, modelos, artistas, todo, pero siempre lo había llevado todo con muchísima discreción. Y nos habían dicho, bueno, y sabíamos que estaba con una chica de una familia conocida de Barcelona, que iba en serio, que vivían en un piso en la República Argentina, que se habían acabado todos sus devaneos, que había sentado la cabeza, que incluso había tenido una hija, pero él llevaba esta relación absolutamente en secreto, jamás hablaba de este tema, no se les había podido fotografiar juntos, y entonces yo casualmente, como pasa siempre, ¿no? El dios de los periodistas, un día se me apareció y supe que la mujer de Serrat, esta mujer tan desconocida, que tenía una cita con el dentista. Y entonces me hice la encontradiza con ella. Y como era una chica educada, pues la verdad, bueno, tengo que deciros que era impresionantemente guapa, o sea, era más guapa que cualquier modelo, que cualquier artista. Entonces ella iba contestando a mis preguntas, bueno, unas preguntas banales, bueno, ¿qué tal? No, bien, tal y cual. Y en un momento dado me dijo, sí, es que tengo un dolor de muelas, tengo una muela que me está haciendo sufrir, pero muchísimo, muchísimo, y voy a ver si el dentista me la arregla. Bueno, yo iba con una fotógrafa, evidentemente, hizo las fotografías. Nos fuimos a la revista y entonces siempre hay un redactor jefe que es malo, bueno, que es más travieso, y como está ya en la redacción y no tiene que enfrentarse con los personajes, pues titula como le da la gana. Y entonces en el titular puso, me está haciendo sufrir muchísimo engordo y abajo pequeñito una muela. Habla la mujer de Joan Manuel Serrat. Entonces, claro, si primero veías el titular gordo y ahora me estaba haciendo sufrir muchísimo, fue la portada de la revista, evidentemente. Ah, bueno, sí, es verdad. Y luego, bueno, y evidentemente luego ponía lo de Serrat abajo. Entonces yo iba, claro, iba un poco, no había mentido, pero claro, iba un poco asustada pensando bueno, que Serrat me iba a pegar bronca, ¿no? Que se iba a enfadar conmigo. Yo también era una periodista joven y también, en fin, también cometía errores, pero también tenía miedo. Y entonces cuando llegué a la sastrería, pues estaban los tres Reyes Magos. Baltasar era fácilmente reconocible por motivos obvios, siempre interpretaba el papel de Baltasar, un ciudadano guineano, siempre recurrían a él porque en esa época no había muchos negros en Barcelona. Y entonces estaban Melchor y Gaspar y bueno, yo me fui hacia Melchor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Joan? Porque a Juan Manuel Serrat, todo el mundo, sus amigos le llaman Joan. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Pues mira, aquí en el de esto y tal. Y bueno, estuve un rato hablando con él, ahí todos con sus barbas, evidentemente, con sus mantos, o sea, estaban totalmente irreconocibles, hasta que vino el empleado de la sastrería y me señaló así y me dijo que el que era el Rey Mago, que el que era Serrat era Gaspar, que era el otro. Y yo creo, no sé, que eso fue una pequeña venganza de Serrat. Bueno, no sé, me lo imagino, a lo mejor me lo invento. Bueno, el caso es que estuve con él todo ese recorrido por Barcelona, a su lado, bueno, caminando al lado de la carroza. Me estuvo contando muchas cosas, bueno, de cuando era pequeño, que solamente era de una familia humilde, solo tenía un juguete, pero le daba tanta pena estropearlo que no lo usaba nunca y jugaba con las pinzas de la ropa, jugaba con sillas, hacía trenes, bueno, jugaba en la calle en esa época, ¿no? Era del Poble Sec, de un barrio de Barcelona con mucha migración y jugaba en la calle, me hablaba mucho de su infancia, estaba muy tocado, la verdad es que todas las entrevistas que le hice me hablaba mucho de su infancia y bueno, este es el reportaje que le hice.
Cuando era pequeño, mi preferido era el Rey Negro. Ah, bueno, sí, pero aquí le tocó hacer de Gaspar. Bueno, el caso es que, como dato curioso, me contó que no era monárquico, que se daba cuenta de que no era monárquico porque la corona le pesaba mucho y además le iba pequeña. Dice, creo que tengo un buen cabezón. Bueno, el caso es que hicimos bastante, no sé, nos caímos bien, ¿no? El uno al otro. Y entonces me dijo, oye, si algún día quieres una entrevista en profundidad, no hablando de temas del corazón, que ya sabes que de esto no hablo, pero de todo tipo de temas, llámame, bueno, que te la daré muy gustoso, cosa que era una gran recomendación, porque en esa época no daba entrevistas, bueno, ni en esa época ni nunca, porque la verdad es que entrevistas largas y en profundidad daba muy pocas. Entonces, bueno, pasó un año, creo, y yo me fui a trabajar a Interview. En Interview mi redactor jefe era argentino, Héctor Chimirri, admiraba, adoraba a Joan Manuel Serrat y cuando le dije que tenía posibilidades de hacer una entrevista me dijo, pero ya estás tardando. Y entonces le hice una entrevista, la verdad es que muy buena esta entrevista, que luego ha dado pie a muchos datos de la vida de Serrat que han salido en otros sitios, pero el primer sitio donde salió fue en esta entrevista de Interview, Joan Manuel Serrat. Que fue muy amplia, con grandes titulares, bueno, hay muchas páginas. Y yo, como era bastante dramática, la titulé, puse el antetítulo de esto no es una entrevista para señoritas, que se abstengan espíritus sensibles, remilgados y tibios de corazón, porque hablar con Serrat es marcar las palabras a carne, sangre y fuego. Y así, quien toca estas páginas toca un hombre. Bueno, esto era un plagio de Walt Whitman, pero bueno, yo lo metí así sin decir que era de Walt Whitman. Y el caso es que le hice una entrevista muy, bueno, como, no sé, muy tierna, ¿no? Él apareció, cuando apareció iba vestido con su traje, con sus tejanos, con su cazadora, con sus zapatillas de deporte. En esa época practicábamos un periodismo un poco agresivo, ¿no? Y entonces le dije, bueno, ¿qué, Joan? Con tu disfraz de niño de barrio, ¿no? Y bueno, él se lo tomaba todo con humor, de todas formas. ¿Cómo disfraz? Pero si estas bambas que llevo, estas zapatillas de deporte que llevo, si valen más que unos zapatos italianos. ¿Ves cómo no tienes ni idea? Porque son New Balance. Dice, pero yo voy vestido cómodo. ¿Y sabes por qué llevo estos pantalones tejanos? Bueno, ahora voy a decir una frase un poco grosera, ¿eh? Y yo dije, no, ¿por qué? Dice, porque son los únicos que no me aprietan los huevos. Y entonces, bueno, empezamos la entrevista así y la verdad es que nos fuimos a un bar de Montjuïc, pedimos whisky, los dos, whisky con agua y hielo, creo que nos tomamos 2 o 3 y luego la verdad es que me contó muchas cosas. Bueno, en esa época él estaba siendo bastante contestado por ciertos sectores de los catalanes, ¿no? Porque él en esa época cantaba en catalán y castellano, triunfaba muchísimo, era la superestrella española en esos momentos, o sea, era el que más cantaba, el que más éxito tenía, todo, y eso despertó críticas diciendo que claro, que como cantaba en castellano, yo se lo dije, digo, bueno, estás triunfando porque cantas en castellano. Y él se enfadó, me dijo, óyeme, yo, la cultura que he mamado, yo soy charnego, me dice, soy hijo de la migración, he vivido en un barrio con los chavas del sur, con murcianos, la cultura que yo he mamado ha sido catalana, castellana, de todo tipo. Dice, pero claro, yo cuando era pequeño no podía estudiar ni Carles Riba, ni Pompeu Fabra, ni Espriu. Eso solo se estudiaban las familias burguesas de esos cantantes que tanto me critican. Pero en mi casa yo tenía que tirar de escuelas nacionales, que cantar el Cara al Sol, y cultura catalana me la hice de mayor, pero de pequeña no pude estudiarlo por el sitio de donde vengo. Y dice, y además, si vienes de los perdedores, porque 83 miembros de la familia de mi madre murieron en Belchite durante la Guerra Civil, y mi padre era narcosindicalista, era anarquista, y si vienes de familia de perdedores, todavía más. O sea que a mí todos esos burguesitos catalanes, que vienen aquí a echarme en cara que yo canto en español o que canto en catalán, me gustaría que hubieran tenido la infancia que yo he tenido. Una infancia llena de amor, eso me lo dijo en todo momento. Su padre acababa de fallecer, había fallecido hacía un año. Yo decía, la gran pena que tengo es no haberle dicho nunca a mi padre cómo te quiero y qué gran padre has sido. Se sacrificó siempre para que estudiáramos. Dice, yo estudié desde pequeño, hice perito industrial, hice perito agrónomo, creo, luego hizo cursos en la universidad laboral, siempre con premios extraordinarios, con becas, siempre sacrificado por nosotros, y que nunca le dije cuánto lo quería, ¿no? Por
ese pudor, ¿no?, que tenemos los de nuestra generación a expresar nuestros sentimientos. Evidentemente nunca pasé hambre porque mis padres lucharon muchísimo para que así no fuera, pero sí que he tenido una infancia muy humilde. Yo continuaba, claro, de Pepito Grillo, diciéndole, bueno, pero oye, estos cantantes han sufrido represión, multas, y ahí, bueno, se cuadró y dijo, ¿cómo? ¿Y yo qué? Yo he tenido que estar en México sin poder cantar durante un año. Vetado aquí en España, no podía regresar a España porque se había manifestado en contra de las últimas ejecuciones de Franco. He estado esperando la amnistía para poder regresar. Yo en México estaba muy a gusto, a mí me encanta México, pero mi guitarra quería volver a España, me decía. Y no podía cantar tampoco en países latinoamericanos, donde era un dios, ¿no? Porque en esa época también había dictaduras, ¿no? Y no podía cantar, dice, he estado pasando hambre, he ido con autocares desvencijados por todo México, nos boicoteaban en muchos sitios, la propaganda que hicieron en contra de mí fue terrible, he sufrido todo tipo de represalias, y que ahora me echen en cara eso, dices que esto es indignante. Además, claro, yo renuncié, todo esto también me pasó porque yo renuncié a cantar en castellano en Eurovisión. Si yo hubiera ido a Eurovisión cantando en castellano como me propusieron, pues ahora estaría en Miami, me decía. Pero yo renuncié a eso. ¿Qué cantante tuvo ese gesto, no? Estaba indignado. Bueno, la verdad es que le indignaban las críticas a su carrera profesional. Y él decía, bueno, además yo ya estoy harto de que se divida a la gente entre catalanes que hablan catalán o que hablan castellano. Un obrero catalán siempre tendrá mucho más en común con un obrero de Ciudad Real que con un empresario catalán. Esta frase, que luego se ha repetido mucho, fue el primero que la dijo, ¿eh? Ahora es una frase políticamente incorrecta, creo, ¿no? Pero en ese momento era muy valiente decirlo, ¿eh? Y bueno, esto era un hecho que le daba una rabia horrible, porque decía, ¿y mi madre qué? Mi madre era una niña y ayudaba a pasar niños rojos por la frontera, ¿no?, durante la guerra civil, todo lo que han pasado mis padres, mi familia, eso que no se tiene en cuenta, o que... y la verdad es que todo esto le indignaba. Bueno, yo, para distender un poco la conversación, en este punto pues ya le dije... Bueno, oye, y lo de las chicas, ¿qué, Serrat? A ver, cuéntame. Porque se contaban tantas leyendas de la actividad amorosa de Serrat, que decían, por ejemplo, que tenía una cama en Pobla-Sec, en su casa, que era mítica, ¿no?, que estaba rota, y que se llevaba a todas sus novias a esta cama, y que la conocían, bueno, que era la cama más famosa de todo Cataluña. Yo tengo muchas amigas, conozco mucha gente que conoció esa cama, gente conocida y gente que no lo era. Y bueno, Pepa Flores, que en esa época era la mujer más atractiva, más deseada de España, pues se enamoró también de Serrat. Ella misma lo contó en sus memorias, ¿no? Incluso se vino a vivir a Barcelona, pero ante la falta de compromiso de él, que evidentemente no quería comprometerse, pues la verdad es que se dio cuenta que ese no era el camino. Bueno, lo curioso es que Serrat, cuando conoció a Candela, su mujer, rompió absolutamente con todo esto. Yo creo que antes de encontrarla, pues ya realmente había hecho todo lo que quería hacer, ¿no? Y él me contaba, por ejemplo, en esta entrevista me explicó que a él tenía que confesar con gran debilidad, hoy sería bastante incorrecto esto, ¿eh?, que primero le atraía el físico de las mujeres, dice, lo siento, pero a mí lo primero que me atrae es el físico, y luego pues me atrae la ternura, me atrae el cariño, me atrae la complicidad, luego me atraen muchas cosas, pero es verdad que las mujeres a mí me entran por los ojos. Y así como tuve una conferencia así rara que me dice, no, si yo he ido con todo tipo de mujeres, listas, tontas, todo, ¿no? Y mi mujer muchas veces, cuando se entera de algún antiguo ligue mío, me dice, ¿pero cómo podías ir con esta tía tan tonta? Y yo le digo, ¿pero tú sabes lo que me quería? ¿Tú sabes lo que me quería, lo que me cuidaba y lo tierna que era conmigo? ¿Que no lo sabes? Pues nada, pues entonces calla. Y realmente, bueno, la verdad es que su actividad amorosa fue increíble porque era súper atractivo. O sea, realmente yo creo que he visto pocos hombres tan atractivos como él, porque te dan ganas como de protegerlo, ¿sabes? Era ganas como de, no sé, un momento dado de la conversación, estábamos bueno, para que veáis el espíritu infantil que tenía, había un parque de atracciones y me dijo que, bueno, nos subimos en los cochecitos de choque. Bueno, en esta fotografía no se ve mucho, pero aquí estamos los dos en los cochecitos de choque.
¿eh? Y nos lo pasamos muy bien. Y bueno, y después a última hora me dice, ay, no sé si era un truco o qué, me dice, ay, es que me encuentro mal, a ver, tócame a ver si tengo fiebre. Y yo, bueno, como una, también era joven y tal, no tenía hijos tampoco, pero bueno, como una mamá le puse la mano aquí en la frente. Dice, ah, pues igual sí que tienes. Dice, ay, es que ahora tengo, ves, me encantaría ahora tomarme un vaso de leche caliente porque creo que estoy destemplado, a ver si me voy a constipar. Bueno, nos volvimos otra vez al mar, nos tomamos un vaso de leche, bueno, se tomó él un vaso de leche caliente, bueno, se le quedaron los típicos bigotes blancos aquí, esos tan graciosos, y bueno, no sé, viéndole beberse aquel vaso de leche caliente, la verdad es que me enamoré un poquito, si queréis que os diga la verdad, y creo que no se me ha pasado el enamoramiento. Bueno, al cabo, oye, ahora diréis, pero bueno, ¿tú de quién estás enamorada? Estás enamorada de todos, de Julio Iglesias, de Rafael, bueno, un poquito de todo sí que estoy. Y luego, bueno, al cabo de un tiempo, de un año o dos, ahora no recuerdo, este redactor jefe argentino que os digo, decidieron hacer la revista Interview, decidieron hacer un experimento en Argentina, ¿no? Y sacar un Interview en Argentina, ¿veis? Especial, yo creo que soy la única que tengo esto. Fue en 1983, especial edición argentina. Y evidentemente tenía que ir una entrevista con Serrat y le volví a hacer otra entrevista. Y en esta entrevista me dijo, yo también soy argentino. Y realmente me habló, o sea, tenía auténtica pasión por los argentinos. En esa época ya se estaban realizando los juicios estos de Galtieri, estos que hemos visto en la película de Ricardo Darín, esta película estupenda, y bueno, estaba viendo a ver qué pasaba, ¿no? Con el juicio, qué condenas habían, cómo se condenaba todo esto, pero él decía la injusticia que es que vengan, yo he visto a lo largo de todos estos años amigos míos exiliados, argentinos, sociólogos, profesores, periodistas, que venían aquí, se tenían que poner a vender pulseritas en las Ramblas porque no encontraban trabajo en ningún sitio. Dice, yo me he llegado a pegar por la calle porque los he oído como les llamaban sudacas con desprecio. La palabra sudaca no la soportaba. Él dice, es que me da asco. Dice, no entiendo cuando tantos españoles además se fueron a Argentina migrados y que ahora seamos incapaces de acogerlos. Él había tenido en su casa alojados argentinos, había buscado trabajo, había elaborado toda una red de ayuda a los refugiados argentinos que venían a Barcelona, todo en silencio, ¿eh? Yo me había enterado de todo a posteriori. Fue un reporte, la verdad es que fue un... Lola Flores desnuda, madre mía. La verdad es que no sé, fue una entrevista muy emocionante, hablando sobre todo de Argentina, ¿no? Y entonces dice, yo le preguntaba, ¿se olvidarán los desaparecidos, Joan Manuel? Quizá alguien opinará que deberían olvidarse. Y él me contestó, llegará así el momento en que se olvide tanto dolor, tanta injusticia, o que deberá vivirse como si se olvidara. Pero hasta entonces hay que contar estos días terribles a los muchachos, porque los pueblos que pierden su memoria pierden la llave de su historia. Bueno, esta entrevista la verdad es que tuvo mucha repercusión, fue una entrevista muy emocionante, la verdad, y me gustó mucho ver cómo los cantantes, los artistas como Serrat, en aquella época no tenían miedo de decir lo que pensaban, lo decían con toda claridad, si eran impopulares o si caían mal no les importaba, incluso Serrat también tuvo varios actos revolucionarios, también llevó a sus casas de discos, a revistas, a productoras, también los llevó a juicio por utilizar sus canciones de forma fraudulenta sin tener la propiedad. Y entonces cuando yo le decía, pero bueno, ¿esto qué te importa? Total, con el dinero que tienes y todo esto. Dice, sí, es que el dinero que tengo y poder contratar a los abogados para defender nuestros derechos, estoy ayudando a mis compañeros. Ellos no tienen dinero para pagar abogados. Yo sí, y por eso lo hago, para defenderlos a ellos. Y también entendí que era un acto revolucionario. Bueno, y ahora os quiero contar la última vez que lo vi. La última vez que lo vi era hace unos años, no sé cuántos, porque bueno, los años pasan volando, ¿no? Cuanto mayor te haces ya no sabes calcularlos. Y la verdad es que me lo encontré, bueno, íbamos en el mismo avión, en el mismo vuelo, un vuelo largo, creo que era un vuelo de algún lugar de Europa, eran un par de horas o 3 de vuelo, y las 3 horas estuvo escribiendo en el dorso de un sobre, con un bolígrafo que le había pedido a la azafata, escribiendo, yo creo que canciones, poemas, arreglos, bueno, no sé, pero escribiendo absolutamente embebido sin levantarse del asiento para nada. Y me hizo mucha gracia, por una parte, me hizo mucha gracia ver que
no llevaba bolígrafo porque los que escribimos nunca llevamos bolígrafos, ¿eh? Yo recuerdo una vez que estaba con los reyes, ¿no? Mira, siempre tienen que salir los reyes. Una vez que estábamos en una reunión con los reyes, con don Juan Carlos, una de las escasas ocasiones en las que lo he visto, y teníamos que apuntar algo que él quería que nos apuntáramos, y al final se tuvo que sacar el propio rey el bolígrafo porque ninguno de los periodistas presentes llevaban bolígrafo. Y luego que tampoco llevara un artista como él, creador como él, compositor como él, que no llevara un papel para apuntar y que tuviera que escribir con una letra diminuta, ¿no? En un sobre ese momento de inspiración, esa canción que se le estaba ocurriendo. Y ese Serrat, ¿no? Con la cabeza metida en el sobre, escribiendo, componiendo, ¿no? Trabajando, en suma, es una de las imágenes que creo que me quedará de este magnífico cantautor al que todos tanto queremos, ¿no? Para siempre. Bueno, pues os envío un gran beso, espero que lo hayáis pasado bien con este vídeo y hasta muy pronto.